En esta culpa que sentimos, también encontramos un falso concepto de la justicia, donde nos preguntamos por qué a mí, por qué a mi papá. Si era un hombre tan bueno, tan trabajador, que lo quería tanta gente, ¿por qué a él? Habiendo tanta gente mala que vive hasta más de 100 años. Entonces, ¿por qué a mí o por qué a mi papá? En el caso de una relación, ¿por qué si le di todo? ¿Por qué si todo lo hice en pos de que esa persona sea feliz? Y lo cierto es que nada alcanza. Entonces, nos enojamos incluso con la persona fallecida porque pudo haber hecho un montón de cosas para que nos pudiéramos despedir de otra manera. O nos enojamos con esa persona que ya no nos quiere, justamente por esto, porque para esa persona la vida continúa, mientras que nosotros nos estamos muriendo. Entonces, en este concepto de justicia, de por qué a mi papá, por qué a mi mamá, lo cierto es chocar con la realidad y preguntarnos, ¿por qué no? ¿Qué es justo en la vida? ¿Qué le queda entonces a una madre que acaba de perder a un hijo? ¿Es justo eso o no? Porque ni siquiera está anotado en lo que es la ley de la vida. Uno pierde un padre y es huérfano, uno pierde a un cónyuge y es viudo. ¿Pero tiene nombre la madre que pierde un hijo? No, porque no está aceptado por la ley de la vida. ¿Y es justo eso? No. Ahora, podemos quedarnos en los conceptos de justicia, de lo que es justo y lo que no es justo, o podemos replantearnos la pregunta y decir, ¿qué es justo en la vida? ¿Acaso la vida no es golpes y golpes y levantarse y seguir y seguir y seguir? ¿Es justo que una persona trabaje toda su vida y después cobre una jubilación que no le alcanza para comprar los remedios? ¿Eso es justo? No hay nada justo en la vida. Lo cierto es que esa persona ya no está. Y nos duele y tenemos que afrontar ese proceso. Y cuando se termina una relación, no es justo porque dimos todo y por ahí la otra persona no dio lo mismo. Y pudo seguir con su vida sin nosotros como si nada hubiera pasado. Sí. A veces amamos más de lo que la otra persona nos ama. Y a veces nos aman más de lo que nosotros amamos. Es la ley de la vida. Después puede aparecer en el tercer paso lo que es la negociación. En esta negociación intentamos negociar el dolor que tenemos, donde venimos imaginando que la pérdida nunca existió, entonces nos imaginamos que hablamos con ese papá, nos imaginamos que hablamos con esa mamá, nos imaginamos que hablamos con ese hijo, con esa pareja que ya no está, y empezamos a querer volver el tiempo atrás para decirle una vez más que lo queríamos, para enmendar algún error, para pegarle un llamado más. Vivimos queriendo volver el reloj para atrás. Y lo cierto es que eso no se puede y que tenemos que afrontar el dolor. Y que no podemos perder el tiempo haciéndonos preguntas que no tienen respuesta. Como por ejemplo, si está orgulloso de nosotros, ¿por qué a él? ¿Por qué ella no me quiere? Son preguntas que no tienen respuesta.
o qué hubiera pasado si yo hacía tal cosa, qué hubiera pasado si yo hacía o decía otra cosa. Lo cierto es que el resultado o el final o el desenlace ya ocurrió. Y podemos perder el tiempo haciéndonos esas preguntas o podemos intentar seguir adelante con ese dolor. La muerte o la pérdida de una relación que tanto nos marcó, o la muerte de un hijo, la muerte de un padre, son heridas que sangran mucho, que cicatrizan, y uno no se olvida de un padre, no se olvida de una madre, nunca va a olvidarse de un hijo, pero uno aprende a convivir con ese dolor. Y esa cicatriz que queda, uno aprende a transitar por la vida con esa cicatriz que dejó secuelas, que duelen, que fue duro, pero que aprendemos a sobrellevarlas. Aunque obviamente en estos momentos, porque después de la negociación viene la etapa de la depresión, pero acá en esta negociación donde nos vivimos preguntando cosas que no tiene sentido preguntarnos, estas cosas que nos hubieran gustado decir, que nos hubieran gustado hacer y que ya no podemos, nos provocan mucha angustia. Pero esto de estar imaginando que hablamos con esa persona o pensando lo hermoso que sería la vida si esa persona todavía estuviera con nosotros, provoca un desgaste físico y psíquico muy grande. Entonces nos sentimos cansados, nos sentimos desganados, porque llega un momento donde tenemos que lidiar con esa pérdida. En el cuarto paso, que es la depresión, no es una depresión patológica, no es lo que los psicólogos llamamos una depresión melancólica, donde ya es una patología. La depresión es parte del duelo, donde tenemos síntomas de lo que es una depresión. No querer comer, no poder dormir, no tener ganas de ir a trabajar, aislarnos del mundo porque no queremos estar con nadie, no queremos hablar con nadie. Incluso no tener ganas de seguir, no tener ganas de vivir, porque no podemos imaginar cómo será transitar la vida sin ese padre, sin esa madre, o transitar la vida sin esa persona que ya no nos quiere, y esa persona a la cual nosotros seguimos amando. Entonces nos damos cuenta de que ya no es una cuestión de aceptar la pérdida, sino de aprender a vivir de otra manera, sabiendo que esa persona ya no va a estar más. Aprender a vivir en ausencia de esa persona. Y esto, más allá de que uno cree que es un dolor que no va a terminar nunca, termina pasando. Recuerdo el día que mi papá se fue, que todos los días soñaba con que hablaba con él, y donde creía que se movía una cortina y creía que era él. Y hasta el día de hoy, muchas veces uno, o yo, me pregunto si estará orgulloso porque no me vio recibir mi diploma, no me vio hacer un montón de cosas que hice, y obviamente no tener ese abrazo muchas veces, o saber, o tener que aceptar que ese abrazo no lo vas a tener más.
Esa palabra de aliento no la vas a tener más. La tranquilidad que te daba escuchar su voz no la vas a tener más. O el te amo de esa persona que ya no te quiere, hoy se lo está regalando a otra persona. Y no poder entender cómo no podés imaginar despertar sin esa persona y que esa persona sea feliz despertando con otra. Y duele muchísimo. Vamos a una tercera parte.